Muchos saludos, ¿cómo están, Bien contento de estar en casa. Hace 20 años, en el año de 1998, enero, cuando comenzamos reuniones regulares los domingos, nunca imaginé lo que hoy Semilla de Mostaza está viviendo y lo que por la gracia de Dios es y significa para nuestro país, para nuestra ciudad y para este tiempo que estamos viviendo. Y digo nunca imaginé porque yo soy músico y yo sé que también Semilla de Mostaza atrae y recibe a personas de toda clase de profesiones, pero también atrae a muchos artistas. Y los artistas tienen una particularidad, la imaginación, ¿no? Siempre estamos, no estamos conformes con lo que vemos, sino creamos un mundo de lo que pudiera ser. Entonces, antes de revelarles el texto y el tema, yo quiero hacerles una pregunta, porque quisiera que este tiempo de enseñanza pudiéramos desarrollarlo ambos, ustedes y su servidor. Y entonces la pregunta que tengo para ustedes es dos, pero la primera es: ¿hay algo en tu ciudad que te rompe el corazón? ¿Qué hay en tu ciudad que te rompe el corazón? ¿Qué hay en tu comunidad mientras manejas, mientras caminas, que te rompe el corazón? Vamos a tomarnos un minuto para que lo platiques con la persona que está a tu izquierda o a tu derecha, ¿no? Sería increíble que todos pudiéramos compartir un poquito, durante un minuto, qué es aquella cosa que rompe nuestro corazón. Y regreso en un momento más con su club. ¿Ok? Corre tiempo, un minutito. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Qué platicaron? ¿Qué le dijo Nona? ¿Qué rompe su corazoncito cuando camina por las calles? Pobreza. Perdón. Maldad, violencia, divorcio. Muy bien, la gente es muy dura de corazón, hay mucha necesidad de Dios y no hay temor de Dios. Gracias. ¿Alguien más? Ira, violencia, ira. Jóvenes completamente perdidos, sin brújula. La juventud, ¿no? Por alguna razón nos aqueja la juventud. Y se nos olvida cuando éramos jóvenes, por cierto, que estábamos bien perdidos también. Perdóneme, idolatría. ¿Diría que es parte de la miseria que vive nuestro país? Sí, ok. ¿Por acá? Robos. Perdóneme. Ajá, ok. El abuso infantil que se les pone en la calle sí, que se abusa de ellos, ¿no? La pérdida de valores. ¿Algo más? Perdón. La intolerancia. La intolerancia de unos a otros. ¿Qué rompe su corazón? No hay amor. Perdóneme. Que la gente no conoce la palabra del Señor. Gracias. Perdóneme. Muy insensible. Bien. Parece ser que todas son una perspectiva diferente, un ángulo diferente de lo mismo, ¿verdad? Una ausencia de Dios, una oscuridad tremenda, ¿no? Y eso deriva en la violencia, en la pobreza, en el abuso, en la corrupción, en tantas y tantas cosas. El texto que yo traigo esta mañana, casi tarde, es Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 25. Y es una de las historias más conocidas, pero como sucede, a veces las historias más conocidas son las menos entendidas. Y me refiero en esta ocasión a la historia en el corazón del Evangelio de Lucas, del buen samaritano. Y antes de entrar al texto,
quiero preguntarles, ¿cómo sería esta ciudad? Sí. ¿Cómo sería esta ciudad? Sí. Y a través del texto los quiero llevar por 3 ideas. Si nosotros aprendiéramos a leer nuestras Biblias de una manera literal, sin embellecerla, sin tratar de interpretarla tanto o sin oscurecerla con nuestras opiniones personales, el texto como nos ha sido entregado. Y no solo eso, ¿cómo sería nuestra ciudad? ¿Sería diferente si la obedeciéramos? Y en tercer lugar, ¿cómo sería nuestra ciudad si nosotros no solamente la leyéramos literalmente y obedientemente, sino contemplativamente? Y ya les voy a decir en un momento a qué me refiero. Lucas capítulo 10, comenzando en el verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Tengamos una palabra de oración, ¿puede ser? Hermoso Dios, queremos rogarte que abras nuestros ojos con la iluminación de tu Espíritu Santo para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella, Señor, tu gloria como en un espejo, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu para cumplir, Señor, y alcanzar aquella cosa por la cual fuimos alcanzados en Cristo. Oramos esto y más, y semilla de mostaza decimos amén. Oigan, qué lindo se siente estar en su casa, ¿eh? Hijo, hasta ganas de quitarse los zapatos dan. Sinceramente, pero digo, yo sé que hay gente que no ha desayunado y va a oler a quesadilla y no, eso no. Pero se siente demasiado bien. Gracias por la oportunidad. Un pastor que escuchamos mi esposa y yo recurrentemente cuando salimos a caminar, porque tenemos esta rutina ya que es para las mujeres tan importante la comunicación, y de eso vamos a hablar en Acapulco, ¿verdad? Tan importante. Bueno, pues yo decidí disciplinarme para todos los días caminar con mi esposa, ¿no? Y caminamos bastante, y de ida vamos platicando, y ya que ella se siente bien, le pongo generalmente a este pastor. Bueno, si alguien tiene curiosidad, él se llama Francis Chan, autor de un libro bestseller que se llama Loco Amor. Está en español, está muy bueno. Y él en una de sus conferencias o charlas pone un ejemplo que me llamó mucho la atención. Y él dijo: ¿qué les parecería a ustedes si le dicen a su hijo o hija adolescente: necesito que esta noche saques la basura, no se te vaya a olvidar? De repente llega la niña o el niño al día siguiente: papá, misión cumplida. ¿De veras? Sí, misión cumplida. Checa. Necesito que saques la basura, no se te vaya a olvidar. Me lo aprendí. Y tú, ¿what? Si no se trataba que te lo aprendieras, no se trataba que lo memorizaras, se trataba que lo hicieras. No, papá, pero espérame, me lo sé en hebreo y en griego también, y en un par de lenguas muertas, por cierto. Pero no solo eso, aún hay más. Hice un chat de amigos y estamos compartiendo con todos nuestros amigos para mañana hacer un movimiento de personas que memoricen: no se te olvide sacar la basura. ¿Verdad que es un absurdo? ¿Qué haces tú cuando en tu Biblia te encuentras con un imperativo? ¿Qué haces tú en tu Biblia cuando en tu Biblia te encuentras un mandato? Bueno, lo tratamos de explicar, ¿verdad?
Lo tratamos de embellecer. No, lo que pasa es que lo que el Espíritu Santo quiso decir, no, lo que pasa es que pues la cultura de aquel tiempo, no, lo que pasa es que tú necesitas considerar las tradiciones. Y terminamos embelleciendo el texto bíblico al punto de convertirnos en personas desobedientes, completamente desobedientes. Ahora, este hombre viene a tentar a Jesucristo. Y lo que quiere poner en claro es que Jesucristo no es uno de los suyos, que Jesucristo es un traidor. Porque desde el capítulo 4, cuando Jesús está en Nazaret, después de su tentación en el desierto y de su bautismo por Juan el Bautista en el Jordán, Jesús les da en Nazaret su declaración de ministerio. Y se me hace muy interesante porque el primer discurso, ahora que nosotros estamos en esta época de transición con el presidente de nuestro país, bueno, pues el primer discurso es importante, ¿verdad? Y a muchos nos ha sorprendido el primer discurso del presidente electo, ¿no? Y de repente sacó cosas que muchos no esperábamos y algunos los puso felices, otros no tanto, pero ese primer discurso es importante. Bueno, pues Jesús también como líder, después de ser bautizado, tiene un primer discurso y es importante simplemente leerlo y considerarlo, ¿no? Y ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en los versos 18 en adelante, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los marginados, me ha enviado para sanar el corazón de aquellas personas quebrantadas. Me ha enviado a anunciar remisión y libertad a aquellas personas que todavía están cautivas. Vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a aquellas personas que por el mismo hombre están oprimidas en una gran injusticia. Me ha enviado a anunciar el buen año de misericordia, el año agradable del Señor. Mucho que decir acerca de este texto, pero es interesante y de tarea durante la semana o quizá en la noche, esta tarde, puedes terminar de leer el capítulo 4 y te vas a sorprender que cuando este maravilloso rabí maestro Jesucristo, después de leer las Escrituras, se sienta en la sinagoga de Nazaret para explicar este texto, porque, lo que pasa es que es pobres en espíritu, no. Entonces es pobres en espíritu, o sea, gente que se humilla y que reconoce su condición delante de Dios. Y claro que hay lugar para esto. Y Jesús fue elocuente y preciso en su maravilloso y hermoso Sermón del Monte. Pero lo que sale a hacer después de la sinagoga, el primer discurso del líder y sus primeras obras establecen el tono de lo que será su ministerio, ¿correcto? El capítulo 4 es increíble porque empieza a explicar ese texto y dice, bueno, en el tiempo de Elías había muchas viudas. Cuando hubo una gran sequía, ¿se acuerdan? Pero Elías no fue enviada a ninguna viuda de Israel, sino a una más marginada, en Sarepta de Sidón. Y en el tiempo de Eliseo había también muchos leprosos, dice Jesús. Pero Eliseo no fue enviado a ningún otro leproso más que aquel general, no judío. Entonces lo agarraron a Jesús, eso es un escándalo. ¿Dónde dejas el pedigrí celestial del pueblo de Israel, que no se mezcla con los otros pueblos? Y lo llevaron y quisieron despeñarlo, porque eso atentaba en contra de sus intereses y no de sus, con mayúsculas, sus intereses. Desde Génesis, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo habilita dándole una bendición. Lo bendijo Dios y le dice: fructifica, multiplícate, llena la tierra y gobiérnalo bajo esos principios, ¿no?, de justicia, de amor, a la imagen de quien tú has sido creado. Cuando el mundo se descompone en una espiral imparable hasta el capítulo 11 de Génesis, en el capítulo 12 de su corazón, no de Babel, no de la confusión,
de su corazón nace un pueblo que se llama Israel. Cuando llama a un hombre, Abraham, que no tenía pedigrí, era idólatra según Josué 24, verso 2. Y le dice: tú vas a ser una esperanza para todos los pueblos. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Pero la razón y el propósito por el cual existe Israel es que en su simiente Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Portarás una bendición que tus errores ni tus aciertos van a poder controlar, porque la tierra será llena de mi conocimiento, hasta que las aguas, así como las aguas cubren el mar, ¿no? Pero Israel olvidó eso. Simplemente desarrolló un orgullo nacional increíble y confronta este maestro de la ley a Jesús y lo quiere poner en evidencia. Y Jesús se remite a la ley y le dice: ¿qué dice la ley? Bueno, pues amarás al Señor con todo tu corazón y todo lo que leímos. Bueno, ve, tú ya es lo mismo. Pero él quiere justificarse. Él quiere poner en evidencia que Jesús es un revolucionario social que solamente se dedica, lee el Evangelio de Lucas y enfoca su ministerio a todos los marginados de la sociedad. A la suegra de Pedro, a la viuda de Naín y así. La lista es grande. Y entonces Jesús va a contar una historia. Y en esa historia quiere dejar en claro que Dios no hace distinción de personas. Que de tal manera Dios amó a todo el mundo que entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la intención de esta historia, ¿no? Y el buen samaritano no es aquel que es buena onda con la gente en necesidad, sino la historia del buen samaritano, creo yo, que pone en evidencia a muchos de nosotros, a mí, por supuesto, en primer lugar. Entonces, ¿qué haces cuando escuchas un imperativo? En segundo, imagínate la ciudad si nosotros leyéramos la Biblia obedientemente. O sea, se me ocurrió, discúlpenme, si todos pagáramos impuestos. Nomás imagínate un poco tu colonia, tu entorno, cómo sería este asunto, ¿no? Y esto es una obligación. En fin, y la Biblia nos manda eso. Bien, y entonces viene la historia del buen samaritano. Y como toda historia, pues tiene su trasfondo, su trama, su clímax y su conclusión. Vayamos en estas 4 etapas, ¿les parece? Él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero, contraste, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose aún más, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al dueño del mesón y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
En el trasfondo de la historia tú puedes sentir la tensión, puedes sentir lo que hablábamos un poco, la violencia. Se nos dice en los libros de historia, se nos dice claramente en la Biblia que no había buena vecindad entre Israel y en este caso los samaritanos. Y aún hoy Israel tiene problemas de buena vecindad. Hay muchos intereses, hay mucha violencia, hay mucho falta de entendimiento del propósito de Dios para su pueblo, y me refiero en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Para todo su pueblo, ¿no? Y entonces hay violencia. Y algo que me llama la atención es que dejan a este hombre medio muerto, en otras palabras, sin dar señales de vida. ¿Cómo es alguien que han visto? Hay un video en YouTube maravilloso de un ratoncito que está haciéndose literalmente el muerto, y hay un gato por ahí, y se levanta, lo ve, y ve el gato, y se levanta así poquito. ¿Lo han visto? Búsquenlo, está increíble, ¿no? Es un poco esto, o sea, este hombre no daba señales de vida, no iba a pedir auxilio, no había manera, estaba medio muerto. La historia revela en su clímax que no estaba muerto, es parte de la fuerza de la historia del clímax. Pero imaginemos que estaba muerto. Entonces, en la trama, dos personas religiosas como tú y como yo pasan por ahí. Pero los religiosos estamos muy enfocados en nuestra relación con Dios, ¿estás de acuerdo? Y en cómo mantenerla pura y limpia. Y Jesús nos dejó ver en muchas historias la conducta de los religiosos de su tiempo, y eran personas que se cuidaban de mantenerse limpios ceremonialmente hablando. Jesús nos habla de lavamientos para comer, para que el agua corriera así, y luego el agua tenía que correr así, y luego el agua tenía que correr así, no sé, de mil maneras tenía que correr el agua, ¿no? Y era todo un rito. Entonces, este hombre que está muerto, si le trato de ayudar, pues me voy a ensuciar. Y la prioridad de un religioso es mantenernos limpios. Pero Jesús reta esa manera de pensar con su historia. Jesús reta esa manera de pensar con su historia, porque Levítico 19, déjame leerte rápidamente lo que dice Levítico 19. Esto lo tenían aquellos religiosos. Y dice esto: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues que no son palabras de Jesús, sí. Aquel que inspiró la palabra de Dios, el verbo de vida, pero están en Levítico, muchos siglos antes del ministerio público de Jesús. Es algo que sabían muy bien los religiosos de su tiempo y decidieron cuidar su pureza ceremonial en lugar de obedecer la ley del amor y cumplir con el propósito por el cual Dios les llamó y les formó y les regaló como una esperanza al pueblo de Israel, al mundo. Hacia el clímax. En el clímax sucede algo interesante, que cuando yo observo el texto, veo un par de constantes. Y la constante es: y viéndole, siguió de largo. Y viéndole, siguió de largo. Y viéndole, el tercero, aquí viene la variable, se acercó. ¿Cuál es la virtud del buen samaritano? Hoy decimos, no, es que es muy buen samaritano, es que este cuate ama mucho al prójimo, es un cuate muy generoso. Realmente, no atribuyamos al buen samaritano cosas que el texto no dice. Lo único que hizo fue acercarse, y ahí sucedió, permítanme esta palabra, digo, es una palabra retórica, ¿okay? No teológica. Ahí sucedió la magia. Where the magic happens, dice el gringo, ¿no? Pues es una palabra retórica, no religiosa, perdón, no teológica. Yo vivo muy cerca de la frontera, en las Californias, muy cerca de la frontera, a unos 150 kilómetros de la frontera de Tijuana. Y fui invitado por un equipo de pastores en la ciudad de Tecate a conducir una charla acerca de discipulado. El tema me apasiona, son mis amigos,
Y estamos plantando una semilla de mostaza, una semilla en la ciudad de Tijuana. El pastor Fermín y su equipo de pastores nos están ayudando increíblemente. De hecho, hoy el pastor Alex Aguad está enseñando está a 10 minutos de empezar a enseñar allá, en Tijuana. Se los pedimos prestado un poquito. Perdón que no les avisé. Y el familiar de una persona de la comunidad en Tijuana se había accidentado. Este muchacho, 20 años, pasante de medicina, no cristiano, pero con un gran compromiso social para con nuestra nación. Él tenía varias opciones de donde hacer su servicio social, cómodas, cerca en Baja California, pero él investigó y se dio cuenta que en Sonora, que es un estadio muy grande y con una cantidad de desierto impresionante y todo lo que se asocia con el desierto, ¿no? Él decidió, jovencito, fíjate, ir a ayudar a esas personas. Pero como buen joven y su amigo, también pasante de medicina, decidieron ir a Mazatlán a un fin de semana y fueron a Mazatlán debido a la proximidad de ese poblado en Sonora. Y el domingo en la noche, el que conducía tomó una cerveza. Él decía, una no es ninguna. Digo, a veces una historia puede más que 1000 palabras. Regresa de Mazatlán con una no es ninguna en su sistema, se queda dormida. El muchachito de 20 años, una maravilla de pasante de medicina, una promesa para nuestro país, ¿no? Ahora con tanta fuga de talentos. Una bendición. Pues sale proyectado del vehículo y sufre una herida en su cráneo que le produce un daño cerebral irreparable. Entonces me dijeron al pastor, pues sabemos que vive usted en California, pero ahora que va a Tecate, va a andar por acá, este muchacho está en San Diego, no quisiera pasar a verlo. Yo dije, pues como dice mi mamá, por 3 razones, y una de ellas es que soy pastor. Pues voy a ir, ¿no? Pero realmente, pues un poco, pues por mi chamba, ¿no? Sinceramente. Digo, estamos en familia, no me quité los zapatos bueno, pero estamos en familia y dije, pues es mi chamba, es lo que un pastor hace, ¿no? Voy a ir, y fui. Entonces fui a Tecate, triunfé. Ay, sí. Así decíamos los músicos cuando íbamos a acompañar a alguien. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Triunfaste? Sí, triunfé, bro. Entonces, triunfé. Y regresé por la frontera, crucé la frontera y en San Diego me dirigí a este hospital donde estaba este muchacho. Ella era tarde, toda la gente se había ido. Y estaba esta madre, destrozada, ayudada por una enfermera, incorporando al muchacho, queriendo bañar. Los ojos del muchacho desorbitados. Muchacho valiosísimo, desorbitado, sin poder moverse, sin poder hablar, con el pelo ya largo. Como cuando uno de mis muchachitos de 20 años se levantan de la cama. Vi en él el rostro de mi hijo Andy, vi en él el rostro de mi hijo Israel, vi en él el rostro de mi hijo Eric, y me entró una compasión increíble. Yo fui pues en obediencia, pues, por 3 razones, y una de ellas porque soy pastor, a orar. No fui en un acto de misericordia, solo me acerqué. Pero fui de una manera conmovida tal, y vi el dolor de esta madre, ¿no? Meses después tengo un hijo que se casó, y estando en su luna de miel tuvo un episodio terrible y le dieron una medicina y lo trajeron gravemente a la ciudad donde vive, y también había amenaza de un daño cerebral, y yo lloré como 3 meses. Lloré. Pero entonces, después de llorar, hacer una oración completamente desarticulada, no sé ni qué pedí ni cómo pedí, yo no paraba de llorar. Respirar la miseria, respirar el dolor, eso es lo que se llama compasión, es padecer con, ¿no? Y me fui a mi carro como un menso, como un pastor perdedor, sin palabras de consuelo. Pero de repente dije, ¿cuándo fue la última vez que lloré por alguien que no es un miembro de mi familia? Por su desgracia. Llorar, que te duela. No es esto que la hora que me sobra o los pesos que no pienso usar o organizarme y dedicar No. Hablo de llorar. Como cuando Jesús, al ver la muerte que describimos todos al principio de la reunión, cuando yo les pregunté qué es lo que rompe tu corazón. Bueno, Jesús, al ver en Lázaro frente a su tumba la muerte de la humanidad representada en esa tumba, lloró.
Lloró. Y obvio no se quedó ahí. Entonces, eso es para que lo respondas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por una persona que no es tu familiar? Quizás hace mucho tiempo no lo has hecho, o quizás no lo has hecho. Quizás necesitamos solamente que acercarnos. Cuando este hombre se acerca, ahí Dios cambia su corazón. Dice que fue movido a misericordia. En otras palabras, el buen samaritano no es misericordioso, no es una buena persona. No le pongamos atributos que el texto no le... Dios es bueno, el amor es de Dios. Todo aquel que conoce a Dios puede amar. Basta que te acerques a la necesidad para que Dios con su espíritu mueva tu corazón. Es increíble lo que dice el Salmo 37. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él cambiará. Él cumplirá las peticiones de un corazón que siente como el de Él. Más adelante les platico un poco más de este texto, pero vamos a ver la conclusión si me acompañan. Vamos a ver la conclusión. Es la pregunta: ¿cuál de esos tres te parece que es el prójimo? Bueno, desencajado este hombre, le responde a Jesús: el que usó de misericordia. Aquí no entiendo nada, porque se supone que nosotros amamos a nuestro prójimo, y en esa historia el que ama es el prójimo. ¿Se entiende? Y nosotros, al hacer diferencia entre los seres humanos, vivimos como personas media muertas que no damos señales de vida, y no las daremos hasta que aprendamos que Dios no hace diferencia entre religiosos o no religiosos, entre cristianos o no cristianos. Dios ama a todos por igual y la esperanza del mundo es Cristo. Esta historia es tremenda porque el final es inesperado. El final está invertido. Yo viviendo en la ciudad de Cuernavaca, la última casa en el año del 2005 que habitábamos era una casa de un piso que tenía 4 habitaciones. Alrededor de una alberca muy padre, y con estas lluvias tan tremendas en Cuernavaca, pues una de esas habitaciones empezó a gotear y le llamé a don Margarito. Don Margarito es esta persona multiusos, ¿no? O 1000 usos, mejor dicho, que de residencia en residencia va y arregla los desperfectos, y súper noble. Hice una cita con él súper noble fue a la casa y se puso a trabajar. ¿Y sabes lo que hizo? Quitó todas las tejas del techo, impermeabilizó todo el techo bajo el rayo del sol inclemente, puso de regreso toda la teja, trabajaba de sol a sol por un espacio de 2 semanas, y de repente termina don Margarito. Y le digo: don Margarito, ¿ya vio esa tejita de la 1, 2, 3, 4, 5? Es la hilera 7. ¿Ya vio cómo está chueca? Pues no la veo, señor Hermosillo. Sí, mire, está chueca. No la veo, pero con gusto se la cambio. Yo dije: no, pues la va a mover así, ¿no? Quitó todo el techo y la volvió a acomodar y lo dejó increíble, ¿ok? Pero cuando le digo: ¿cuánto le debo, don Margarito? Señor Hermosillo, lo que usted me quiera pagar. Él dijo: no, pues estoy tratando con un hombre de Dios, ¿no? Con un descendiente de Abraham por la fe. Él entiende que Dios le va a engrandecer y le va a bendecir para que Él sea un agente de cambio y de bendición y de justicia y de igualdad. Porque si algo, déjenme usar un adjetivo así que usaban las mamás, ¿no? Decía mi mamá: es que me pudre, ¿no? ¿Ves? El pudrir. Bueno, ya le estoy poniendo palabras al Señor que no tiene. Pero si algo le enoja a Dios, es que su pueblo... tantos pasajes en el Antiguo Testamento acerca de la opresión y de la esclavitud, tan tremendo, tantos pasajes, cuando Israel fue llamado a ser un agente de cambio y de libertad y de justicia. Bueno, pues él pensó que estaba hablando con un hombre de Dios, pero lamento decirte en esta noche, no se vayan a decepcionar, que yo encontré la oportunidad para ahorrarme unos pesos. No recuerdo cuánto le di, pero nunca pensé: pues, es mi oportunidad para preguntarle si tiene hijos, si están yendo a la escuela. No.
Un día Dios me dijo, a través de su palabra, una impresión del Espíritu Santo, quiero que trates a todos mis hijos como tratas a tus 5 hijos, ¿no? Porque yo no hago diferencia de personas, ¿no? Y aún tus hijos no son tuyos, son míos. Entonces quiero que a todos me los trates por igual. Pero yo no obedecía, yo leía mi Biblia embelleciéndola con teología y con esta cosa, ¿no? Tú sabes. Y no me preocupé por don Margarito. Y no me di cuenta de la injusticia que yo hice hasta que fui a los Estados Unidos. No me lo encontré. Bueno, ahí hay 11 millones de don Margaritos que no encontraron una oportunidad en su país de origen. Porque nosotros los religiosos estamos tan preocupados en la pureza de nuestra religión y de nuestra doctrina que se nos olvida que la sana doctrina es la que se vive, no la que se habla. Jesús es la verdad y la verdad no es un concepto, es una persona. Y a mí se me ha olvidado todo eso. Entonces Dios me llevó de las orejas. Miren qué grandes las tengo. Las 2, no de una, las 2. Ahora, ya conocí a Leslie. Y Leslie es una mujer guatemalteca que la conocí cuando ella tenía 23 años. Tenía una marimbita. Siempre ha habido esta discusión de si las marimbas son de México, de Chiapas o de Guatemala, ¿no? Cuando yo conocí a Leslie dije, no, son de Guatemala. Así, el de 5, el de 4, el de 3, el de 2 y medio, el de 2, el de 1 y medio. Así una marimbita de chavitos, bro. Así dije, no, pues sí son de Guatemala, bro. Así. Increíble la marimba. Y entonces, yo fui a servir y a plantar una iglesia en esta otra iglesia americana que tiene un presupuesto millonario. Y yo dije, es increíble, pues, porque hay gente como Leslie que yo voy a poder ayudar. Resulta que en esta iglesia, Willow Creek, donde plantamos Casa de Luz en español, tiene un ministerio que recibe carros en donación. Un grupo de voluntarios los arregla, los deja casi 0 kilómetros y los pone en manos de madres jefas de familia. Debido a la inclemencia del clima en Chicago, se hace obligado el tener un automóvil, más si la gente vive en los suburbios donde el transporte público ni siquiera es escaso, es inexistente, y no por razones presupuestales, sino que la gente que vive en los suburbios, la mayoría de ellos viven muy bien, excepto nuestra gente que vive en las sombras, segregados en la oscuridad, sin oportunidades, marginados, etcétera, etcétera. Y Leslie es una persona de ellas. Entonces, mira hasta dónde Dios me llevó a aprender mi lección. Es que me encanta cómo Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino donde debes andar. Te tengo echado el ojo, no te vas a escapar. Cantaba Torre Fuerte, corre donde quieras, vaya donde vayas, Jesucristo te alcanzará, ¿no? Y así fue, me alcanzó en Chicago con Leslie. Entonces estábamos ya en esa gestión para que recibiera su automóvil, ya estábamos así en el último papeleo, en la última parte del proceso estaban las llaves en la mesa y ya era a punto de que ella... Porque se siente de padre saludar con sombrero ajeno, ¿no? No, gloria a Dios, no tienes que agradecerme, la gloria es para Dios. No, mira, toma. Y después que me tome la foto yo, ¿no? En representación de todos los donadores que dieron los automóviles, ¿no? Salí en la foto. Se siente padre, la carne le gusta eso, pues. Entonces estaba yo en ese proceso, ¿no? Y donde le piden sus documentos. Y se me queda viendo ella. Yo la estaba traduciendo. ¿Tus documentos, Leslie? No tengo documentos. No tiene documentos y le expliqué a la señorita, bueno, que es parte del staff de la iglesia. Y es que es una persona refugiada que está en los Estados Unidos por las razones correctas, huyendo de la violencia en su país. Y su familia vino todos como refugiados, sin esperanza de vida, a este lugar de vida y libertad, ¿no? Pero bueno, tiene una licencia. ¿Tienes una licencia, Leslie? Pues por no tener documentos no puedo tener una licencia. Bueno, no tiene licencia, pero como ustedes saben, Casa de Luz existe para llevar esperanza a la gente marginada, a la gente en español, y en los Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes indocumentados. Y qué padre que podamos servir a estas personas, a los marginados. ¿No han leído Lucas? ¿No? Tenemos que honrar a nuestros donadores que quieren hacer todo bajo las leyes de nuestro país y no podemos darle un automóvil a Leslie. Y dentro de mí, ¿es que no saben quién soy? Soy Héctor Hermosillo. O sea, el primo de Carlos Hermosillo, el del Cruz Azul, bro. O sea, ¿cómo te lo explico?
Voy a hablar y uno piensa que allá las cosas son jerárquicas, ¿no? Y en el reino de Dios no son jerárquicas. El que es más grande es el siervo de todos, ¿correcto? Y fui arriba y no encontré a nadie, bro, porque todos estaban abajo, bro. Y no era, ¿no? Entonces salí a la propiedad inmensa, increíble, 100 acres, perdón, en una de las tierras más prósperas de los Estados Unidos, diciendo es que no es posible que sean más sensibles a la gente que está del otro lado del mundo, que envíen carretonadas de ayuda a gente en Asia, en África, y las personas que están entre nosotros no las podemos ayudar. ¡Qué insensibilidad! ¿Y cómo podemos decirnos cristianos? Y Dios, así como cuando yo me enojo por las razones equivocadas y mi esposita nada más se me queda viendo, a ver a qué hora termino, y después ya la vi, ya no quiero terminar porque cuando termino comienza ella, bro. ¿Te ha pasado? Hijo. Bueno, es que lo que pasa es que... Como si Dios, hipotéticamente, no sucedió, como si Dios tuviera una conversación conmigo, hipotéticamente, fui impresionado por el Espíritu Santo en mi corazón, es lo que quiero decir. Como si Dios me dijera, ¿y qué tanto amas tú a Leslie? Ay, Señor, pues soy el pastor, ¿cómo crees? O sea, pues dale tu carro, ¿qué onda? Porque nosotros, digo, hace un momento dijimos de muchas cosas que no están bien. Pero la pregunta es, ¿vamos a llevar bisteces a la taquiza o nomás vamos a decir si está buena o está mal a la taquiza? Se supone que es de traje, más si eres cristiano. ¿No? O estamos leyendo mal la Biblia, bro. Yo tengo un conflicto. Es un conflicto personal. Leti, una señora madre soltera con un hijo afroamericano chiquito, un brownie delicioso, así chiquito, así una cosita, unos ojos así. Y ella latina, enferma de diabetes en su grado máximo, con amenaza de muerte si no le quitan el riñón urgentemente. Entonces, ella, por ser inmigrante indocumentada, no tiene acceso a servicios de salud, a seguros médicos, ¿no? No hay manera, y allá si no tienes seguro médico, pues te cuesta, ¿cuánto te cuesta? 90,000, solamente el tratamiento consigue el riñón, ¿no? 90,000. Entonces dije, estoy en una iglesia de máximo impacto, de un presupuesto anual increíble. Entonces investigué, pues como ejecutivo, fresa, ¿no? Dije, voy a investigar. Había 200 y tantos mil dólares puestos para benevolencia en esta iglesia. Dije, solo necesito 90 y hacer un berrinche, bro. Eso es todo lo que necesito. Y fui a hacer mi berrinche, bro. Y la respuesta de los americanos, completamente lógica, de nuestros hermanos americanos, bueno, pues, somos una iglesia de 20,000 personas y no podemos dar todo lo que tenemos, o el 50 o 60% del presupuesto para benevolencia que tenemos para una persona, ¿no? Y les cambié la historia, les dije, ok, no es una indocumentada, es un niño americano que está a punto de quedarse huérfano. ¿Qué dices? No, pues si les digo la historia de otra manera, a lo mejor resuena, ¿estás de acuerdo? Y otra vez el Espíritu Santo, bro, ¿y qué onda? Tú tienes 2 riñones, bro. O no me vas a decir que como aquel que tenía 2 vacas, y una dedicó a Dios, ¿verdad? Y la otra pues era de él, pues se le murió una. Y llega a la iglesia, Señor, ¿qué crees? Se murió tu vaca. No me vayas a salir como el de la vaca, bro. Y yo, a tanto no llegó mi amor. Le dije, voy a orar por ti, tienes un país, eres mexicana, aquí hay servicios de salud gratuitos, pero dar tu riñón por alguien que no conoces, ¿no? Ahora, en esta historia, el prójimo no es el que recibe la ayuda, es el que la da. ¿Lo vieron o no? ¿Quién es el prójimo? Dice el maestro de la ley, el que usó de misericordia. En otras palabras, ¿quién necesita a quién? La gente cuando va al recobro sale con el corazón transformado y la brújula de la vida cambiada, ¿no?
Dios extiende cada día su mano y le da a esos angelitos suyos todo lo que necesitan. ¿Cómo puedes imaginarte que esas personas de vía pública, deficientes mentales, cuando tú vas están perfectamente lavados, perfectamente encremados? Rosilia, si no conoces a Rosilia, ¿has oído de Batman? Bueno, sí existe, sí existe. Batman es Rosilia, hijo. Nada más que la vas a ver sin capa. Ella te dice, pues no hago mucho por las niñas, solamente las amamos. Y cuando tú vas a ese lugar y esas niñas oran por ti con una ternura, con un amor, cuando las ves cuidándose unas a otras como nosotros debíamos de cuidarnos unos a otros, ni siquiera en nuestros mismos hogares, nuestros jovencitos grandes cuidan de sus hermanitos. Por alguna razón hemos sido infectados con el virus de Caín. ¿Que soy guarda de mi hermano? Sí. Dios nos ha creado para la alabanza de la gloria de su gracia, como agentes de ayuda y de transformación, de esperanza. ¿No? Y bueno, pues es increíble cómo en esta historia, en su conclusión, quien necesita no es el que da la ayuda, sino el que recibe. O sea, nosotros necesitamos de ellos. ¿Por qué? Porque según Mateo 25 dice que algún día estaremos en un examen delante de Dios y reunirá a sus, ¿se acuerdan? A sus corderos de un lado, a los cabritos de otro. A unos les dará la bienvenida, a otros no les dará la bienvenida a su reino. Y todo tiene que ver con la sana doctrina, con el amor al prójimo. Porque si no podemos amar al prójimo a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? ¿Correcto? Es muy grueso. Entonces, para ese examen, a fin de no quedar nosotros medio muertos en el camino, sin señales de vida, tenemos que acercarnos. O sea, yo sé que es difícil amar. Yo sé que es difícil amar. Yo les quiero terminar leyendo el resto del pasaje, darles un principio y decirles dónde voy en el proceso. Y después quiero pedirles a la gente de Hope, en un minuto más, que venga aquí, para que los que necesiten también un cambio de corazón y de perspectiva, Dios nos ayude. Y nuestros hermanos de Hope oren por nosotros. ¿Les gustaría? Entonces ese es el texto, un principio, una rendición de cuentas a ustedes de dónde voy, como mi familia y mi iglesia. Y después les pedimos a la gente de Hope que oren por nosotros. ¿Les parece? ¿Suena chido? Prometo no hablar más. Espero. Dicen que la mejor definición de 3 horas es cuando el pastor dice, ya voy a acabar el sermón. Ahí corre tiempo, bro. Nada, es cierto. Okay, el texto. Aconteció, verso 38, el flujo de la historia. Jesús está en su camino final hacia Jerusalén. Y en ese flujo temático en el cual Lucas organiza el ministerio de Jesús, pone esta historia. No es una descripción cronológica del viaje, sino temática. Y ya lo dice su introducción al Evangelio en el capítulo 1, verso 4, lo puedes checar después. En otras palabras, esto está fríamente calculado, ¿me entiendes? Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Siempre la palabra está presente, porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es importante. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por alguna razón, en mi casa, mi cultura, la Ciudad de México, la música que he escuchado, los Choco Crispies que comí de chavito. No sé.
Yo hago diferencia de personas. Cuando hay una persona que no tiene educación, me cuesta trabajo ver valor en ella. Cuando una persona tiene un color de piel diferente, la siento diferente a mí. No, es que no tengo espejos en mi casa, perdóname, bro. No he visto el nopal que tengo ahí. Bro, es increíble. Ahora, el último punto es esperanzador. ¿Cómo sería nuestra ciudad si leemos literalmente? ¿Cómo sería nuestra ciudad si leemos obedientemente? ¿Cómo sería nuestra ciudad si leemos contemplativamente? Porque cuando tú contemplas a Jesús como María, empieza a haber una transformación. Eso es lo que dice la Biblia en 2 Corintios 3. Mirando su rostro en su palabra, como en un espejo, cara a cara. Somos transformados día a día, como a su imagen por su espíritu. Hay un cambio en el corazón. Y es muy interesante que al principio de este texto se hace referencia al gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando tú contemplas al Señor en su palabra, algo sucede, una metamorfosis de tu motivo y de tu corazón empieza a suceder. El Salmo 37 empieza a cobrar vida. Deleítate a sí mismo el Señor y Él concederá, porque Él habrá cambiado tus deseos mezquinos y tu manera de ver a la gente racista en su manera compasiva, amorosa. Entonces Él concederá estas nuevas peticiones que está poniendo por su espíritu en tu corazón mientras te deleitas en Él. Y el principio es, lo que era un pesado mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se convierte en una promesa. Si tú lees la Biblia literal, obediente y contemplativamente, experimentarás tal transformación que lo que era un pesado mandamiento, amarás al Señor, se convierte en una promesa. Escúchala. Amarás al Señor con todo tu corazón. Tú amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú amarás al Señor con todo tu corazón. Lo amarás. Porque la obra es de Dios y el que edifica su iglesia es Dios. ¿No? Aquí está el texto, ese es el principio. ¿Dónde estoy yo? Pues estoy en mi proceso, todos estamos en nuestro proceso. No es que lo haya yo alcanzado, sino que prosigo hacia adelante, ¿verdad? Ahora estoy en California y estoy muy de cerca ayudando al equipo de Tijuana a plantar esta iglesia, orando por un pastor. Si saben de algo, me lo mandan. Y en Santana, California, donde hay casi 80% de latinos, no les voy a platicar de todos los latinos que hay en California, me tardaría horas, pero este latino es americano, pero tiene parálisis cerebral. Yo estaba en una pupusería que son las garnachas salvadoreñas, ¿no? Y el cuate entra arrastrándose tipo la Lagunilla, bro. Ya empecé yo con mi distinción de personas, ¿viste? Entra tipo las calles de México arrastrándose. Y en este rollo de que no puede controlar por su parálisis cerebral, pone unos chicles en mi mesa. Y entonces, wow, estoy comiendo con mis hijos en un día familiar, ¿no? Viendo de qué manera puedo yo discipular mejor a mis jóvenes y ayudarles a tomar. Muy ensimismado en mi rollo, llega este cuate a rompernos el cuadro. El Espíritu Santo me dijo, pues por lo menos conoce su historia. O sea, no te pido mucho, solo acércate pues, acércate, ¿no? Y le pregunté cómo se llamaba, si iba a la iglesia o no, y me empezó a decir, pero como a los 5 minutos empecé a entenderle, bro. Y él piensa bien, solamente que tiene parálisis cerebral, ustedes saben a qué me refiero. Vende chicles, se arrastra. Él estudió una carrera, pero no ha conseguido manera de conseguir, aún en Estados Unidos, un empleo. Entonces lo invité al grupo bíblico que tenemos en la casa, donde cenamos y perseveramos en el partimiento del pan, en las escrituras, en la comunión, en la oración. Y me dijo, sí, pero no puedo comer. ¿Qué es eso que no puedes comer? ¿Alguien me tiene que dar de comer? No, pues yo, bro, soy pastor y ya sé amar al prójimo, bro. Pues tranquilo. I got you covered, dice el gringo. Va, voy. Entonces, nada más que pues no me puedo mover, tienes que ir por mí. Uy. Y ya te descuadra todo, ¿no? Tus prioridades, las distancias, hasta tu presupuesto. Pero pues una no es ninguna, ¿no?
Y aparte, pues uno se siente bien ayudando al prójimo, ¿no? Se da uno sus baños de pureza, ¿no? Digo, ese soy yo, pero Cristo en mí es diferente. Y hay esperanza, y hay transformación, y cambio, y una vida nueva. El que es en Cristo es una nueva criatura. Entonces fui por él, lo llevé a la casa, y la mesa, la silla, y aparte él no ha podido conseguir una silla de las fresas que no pesan nada, es de fierro, y uy, ¿no? Entonces ya llegó a la casa y le di de comer, y ese día mi esposa hizo espagueti, y cuando le di de comer, pues él no podía masticar, ¿no? Solamente, si acaso, puede lanzar una mordida, y cuando le di pan, se lleva casi medio dedo mío, bro. El espagueti todo así, llenándose todo así. Cuando yo le daba el pan, toda su baba, ¿no?, cayendo sobre mi mano, y yo me sentía súper mal. Me dio, digo, ¿no? No quiero usar la palabra esta, ¿no? Yo usé muchas palabras feas, pero me sentía súper mal, pero dije, lo voy a vencer, y cada miércoles voy por él, y cada miércoles voy por él, y me he hecho su amigo, y bueno, no les voy a platicar su historia, pero es todo un dilema, su historia, solamente me he acercado, y a veces me pongo a llorar. No es fácil amar. Te tienes que ensuciar las manos y tienes que sufrir, si no, no es amor. Entonces, y yo me culpo mucho, ¿no? Digo, ¿por qué no puedo amar a alguien sintiendo rico? Y entonces voy a la Biblia y dice, Héctor, porque el amor es, si no se sufre, no pain, no gain. Si no se sufre, no es amor, bro. Si lo haces en tus fuerzas, lo estás haciendo tú, no el Señor. Pero hay una transformación que Dios promete, que cuando el mandamiento está uno dispuesto a obedecerlo, cueste lo que cueste, hay una transformación que cuando el mandamiento se convierte en una promesa en nuestra vida. Ahí voy, les voy a platicar muchas historias. Estoy caminando en las calles de Tijuana, extraño mi México lindo y querido, los tacos no saben igual, ellos dicen que son mejores, pero bueno, no me voy a pelear. Y veo una ciudad llena de una diversidad increíble. Hay una miseria increíble, una corrupción increíble. Y lo único que Dios me pide es, camina las calles, escucha las historias. Yo les amo más de lo que tú les puedes amar. Una imagen rápida antes de pedirle al equipo de Hope que pase. Y si quieren ir pasando nuestros hermanos de Hope. En lo que pasan, yo les voy a... Una misionera en Tailandia, súper saturada por dar reportes y extender el reino de Dios en una nación muy difícil y muy idólatra. Sentía una carga increíble de cada año tener que reportar convertidos y bautismos cuando no había, ¿no? Pero un día cambió su manera de pensar. Dice que para ella el hacer misiones, el hablar de Cristo, el hacer compasión, era como cuando tienes un examen profesional y tienes que estudiar libros. Era pesadísimo. Dice, ahora para mí es como si tu papá en sábado te invitara a cocinar tu comida favorita con él. Él la va a comprar, él la va a cocinar. Si es hot cakes, solamente menéalos, bro. Súmate a lo que Dios está haciendo. Cuando yo te estoy diciendo que te acerques a la necesidad, cambia tu manera de pensar. ¿Qué tal si piensas que te vas a sumar a lo que ya Dios está haciendo? Porque Él está mucho más interesado de llenar toda su tierra del conocimiento de su gloria, como sus aguas cubren el mar. I'm going to say a prayer beforehand. Dios hermoso, oramos. Señor hermoso, pues aquí está este texto increíble, donde nos hablas de que tu pueblo existe por una razón, para darte gloria mientras llenamos esta tu tierra de amor, tratando, Señor, con respeto y con justicia, llevándoles la esperanza, el evangelio de Cristo, Señor, a través de obras, como dice tu evangelio, Señor, que les abren de tu grandeza y de tu amor, dándoles esperanza, anticipando tu regreso. Oro por semilla de mostaza y este nuevo capítulo que, como el pastor Fermín anunció hace unos minutos, Señor, tú tienes para esta tu iglesia,
que es tu instrumento en tus manos para cumplir tu obra y sumarnos a lo que estás haciendo en esta ciudad. Oramos en tu nombre, Señor.